apagó quizá esta situación. El Servicio de Impuestos Internos ha dicho que 437.000 trabajadores tendrán que devolver el bono a la clase media por declarar menos renta. Una gran cantidad de ellos, 37.000, 38.000, casi 40.000, son funcionarios públicos. Deben devolver el dinero, habrá perdonazos para ello. ¿Qué pasó con Julio Ponce Lerú? ¿Por qué de tener que pagar 300 y tantos millones quedó en 3 millones solamente la multa? ¿Qué es lo que pasa con el carabinero? ¿No es cierto? Que lo que ocurrió el viernes en el río Mapocho, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurrió finalmente con él? Está siendo desvinculado de la institución porque portaba una cámara personal, no de la institución, y nunca comentó de esta cámara, nunca declaró esta cámara en las primeras indagatorias. Bueno, todo esto lo vamos a conversar, lo vamos a dialogar, lo vamos a discutir con nuestro panel político. María José Hoffman, Germán Codina, Jimena Rincón y Heraldo Muñoz están con nosotros, ya se están instalando. Hacemos un pequeño corte y volvemos con todos estos temas que a usted le interesan. Hoffman, estamos con Jimena Rincón, estamos con don Heraldo Muñoz, se está enganchando con nosotros el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Ayer se vivieron momentos de mucha tensión en Puente Alto y de mucha violencia también. Vamos a estar con él, queremos estar con él para que nos comente. Bueno, estamos para hablar de política, hay hartos temas. Cuando se cumple un año de que el exministro Juan Andrés Fontaine nos llamó a madrugar, llamó a la comunidad a madrugar, a levantarse antes de las 7 de la mañana para que el pasaje fuera más barato, ¿no es cierto?, en metro. Una de las tantas intervenciones, ¿no es cierto?, que finalmente gatillaron después un malestar ciudadano. Esto como efeméride, ¿ah? Lo digo porque hoy día estamos frente a una situación que es al menos polémica, que tiene que ver con este bono de la clase media, estos 500.000 pesos. El gobierno ha sido enfático que hay que devolver esta plata, el Servicio de Impuestos Internos también. Hay sectores de la oposición que hablan de un perdonazo, el gobierno descarta este perdonazo. Ayer vimos dimes y diretes. Senadora Rincón, ¿qué le pasa a usted con este tema del bono de la clase media y estas 430.000 personas que, según Impuestos Internos, no cumplían con los requisitos? Mira, estaba tratando de buscar, Julio César, una foto que circuló ayer de un mensaje de una persona que hablaba en el fondo de la desigualdad, ¿no? De estas personas, estas familias que van a tener que devolver ese dinero, y cómo a Julio Ponce Lerú, que debía una cantidad impresionante, producto de una situación irregular, por llamarlo de alguna manera, y se le terminaba perdonando toda su deuda y se la bajaban casi a nada. Y entonces este es el país que tenemos, ¿no? Un país donde las personas que lo están pasando mal se indignan frente a esta injusticia y a este abuso permanente. Yo creo que aquí Impuestos Internos, y lo hablamos creo que en tu programa también, tiene que revisar lo que ocurrió, porque aquí muchas de esas personas se vieron beneficiadas por el bono por un problema de plataforma del Servicio de Impuestos Internos. Además, nosotros lo conversamos en la Comisión de Economía, este tema, con el mismo director y el ministro. Y creo que si a alguien no le correspondía el bono, tenemos que ver la manera en que pueda devolverlo, pero no de manera coercitiva, menos en situaciones en que muchas de esas familias tienen a alguien con problema, porque se dice aquí hay 40.000 funcionarios públicos. Bueno, esos funcionarios públicos probablemente tengan dramas detrás y estén ayudando con ese recurso. Y lo que justo sería ver de qué manera lo devuelven en cuotas, con facilidades, pero no podemos hacer como si nada pasara en medio de una situación muy compleja en el país y donde hay desigualdades de trato evidentes ante todos. Interpreto lo que dice usted, que hay que buscar una solución de, en algunos casos, cómo devolver, en otros casos, cómo aclarar, pero que no sea arbitrariamente ya devuelva esto antes de tal fecha. Esa es su posición. Aquí tenemos el famoso mensaje que ayer circuló, el mail que ayer circuló en redes sociales, ¿viste? Y que se transformó prácticamente en trending topic. Estimados, los 500.000 ya me los gasté en comida y arreglos para mi casa. Si cometí un delito
o una falta, me avisan cuándo debo comenzar con mis clases de ética o trabajo comunitario. Ahora, si puedo acceder a la misma rebaja que el señor Ponce Lerú, díganme a qué cuenta debo transferir los 14.000 pesos y lo hago a la brevedad. Saludos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ese es el mensaje. Creo que no refleja de mejor manera lo que trataba de decir. Diputada Hoffman, ¿qué pasa con estos 500.000 pesos? ¿Qué pasa con este bono? ¿Qué pasa con estas personas que no está claro si los datos fueron falseados? Hay muchas personas que dicen que no pudieron volver atrás, ¿no? El software, y que no pudieron rectificar en el momento, porque otros que su renta no es la que aparecía en el sistema, y otros, lisa y llanamente, muchos funcionarios públicos que, digamos las cosas como son, sí se avivaron, porque los funcionarios públicos, independientes que tengan problemas familiares, como dice la señora Rincón, se avivaron porque les llegó hasta un mail a ellos, a todos, que ellos no podían acceder a este bono y estaban recibiendo sus sueldos completos, lo que distaba de muchos chilenos. Diputada. Hola, buenos días, Julio César. Muchas gracias por la invitación, tanto tiempo. Lo primero contarte, porque es importante informar, estoy en sesión, así que acabo de agarrar mi computador y salirme un ratito. Estamos discutiendo un proyecto de educación bastante importante, pero también me parece relevante poder acompañarlos en el programa. Le agradecemos. Mira, a ti. A ver, yo creo que es bien lamentable, creo que hemos vivido meses muy duros donde este tipo de situaciones lo que hacen finalmente de alguna manera es enlodar políticas públicas que estamos haciendo con harto esfuerzo, tanto el gobierno, la oposición, donde hemos tenido muchas diferencias en los montos, en las cantidades, en la rapidez. Y esto yo creo que lo importante, Julio César, es poder distinguir lo que es el abuso de los errores. Obviamente que a uno le da más lata, le da más rabia cuando son funcionarios públicos que no han perdido su pega, que pueden haberlo necesitado como tantos otros chilenos, pero creo que lo que en esto yo no estoy de acuerdo en que haya un perdonazo, pero sí el criterio necesario para entender cuándo fue un error y cuándo se puede devolver. Hay una página web que está abierta para poder hacer ese trámite a aquellos que lisa y llanamente abusaron. Creo que esa distinción es parte del criterio que tenemos que tener, digamos, en este proceso. Pero obviamente que es lamentable porque hemos hecho un esfuerzo. ¿Cuánta gente, Julio César, tú lo has dicho tantas veces, ha quedado fuera de los beneficios y probablemente muchos de ellos a lo mejor no lo necesitan tanto como otros? Entonces, a veces se le echa quizás la culpa a los enredos de que tanta el bono COVID, ¿y qué falló aquí, el beneficio? Diputada, ¿qué falló aquí? Porque me acuerdo haber hecho muchas entrevistas en ese momento, en los distintos programas donde trabajo, sí, digamos, en los distintos medios donde trabajo, en el que se decía por parte de la autoridad que este sistema era infalible porque era impuesto interno, digamos, que era el mecanismo insuperable, porque en ese momento estaba toda la discusión, que sigue estando, de la renta universal. Entonces también estaba, se acuerda, en disputa el 10%. Entonces el 10% tomaba mucha fuerza por su carácter de universal, casi 10 millones podían acceder a él, no habían tantas preguntas, no iba a haber nunca alguien que falseara datos porque el dato lo tenía la FP. Entonces estaba toda la discusión no solamente del dinero del bono en sí mismo, de la plata, sino que también del acceso y cómo la gente accedía. Y ahí el gobierno salió a decir, los ministros, no los quiero nombrar para que no crean que lo estoy sapeando, digamos, ¿no? Pero ya sabemos quiénes son, dijeron, este sistema infalible. Y a los días ya empezamos a saber de que había problemas porque mucha gente, y lo recuerdo patente en la radio, gente que me llamó haciendo el coso, llamaba porque con la página abierta no podía volver atrás. Había puesto 0, por ejemplo, cuánto le había y no podía volver atrás y quedaba como con renta 0. Y decían, no puedo volver atrás, todo. Lo que pasa... Y ya empezó de ahí. Lo que estoy poniendo en contexto, que desde el principio esto ya venía medio... Entonces, ¿qué es lo que falló? ¿Qué podemos hacer? Porque lo que la gente más quiere, lo que más quiere es acceso, y un acceso donde no haya problema, digamos. Sí, mira, y si vamos un poco más atrás, acuérdate que hubo varios problemas en las primeras entregas del bono COVID, del primer IFE, donde había gente que no aparecía y que lo necesitaba. Entonces, este bono que se crea parte de la confianza, parte de la fe. Efectivamente se entrega a partir de una declaración jurada de cada persona. Entonces, eso es un poco, por eso lo que aquí falla es la buena fe,
Que hay que distinguir a quien le pasó esto del clic o que cometió un error, obviamente que tiene que haber espacio para el criterio para quien cometió un error, pero producto de que nunca le habíamos entregado bonos o beneficios a muchas familias, se optó para ir más rápido, porque además la crítica que hacíamos un poco todo, la oposición, nosotros un poco más callados, pero también la hacíamos, era que teníamos que llegar rápido. Entonces por eso se opta por esta declaración jurada para poder acceder a este bono. Entonces yo quiero distinguir entre las 437.000 personas, si no me equivoco. Principalmente creo que hay una responsabilidad distinta, porque sabemos con certeza que los funcionarios públicos, aquellos no han perdido su trabajo, pero es un bono que parte de la confianza, es aproximadamente, un bono que partió de la confianza. Perdón, porque aproximadamente son el 10%, se habla de 38.000, 40.000 personas a los funcionarios públicos. Claro, yo ahí sí también, yo estoy de acuerdo con usted, hay una distinción, porque a los funcionarios públicos se les mandó hasta un correo electrónico diciendo que ellos no tenían acceso a este bono, que por favor no participaran. Y la engancho al tiro, María José, porque ya se nos suma Germán Codina. ¿Y qué le pasa a usted con la rebaja a Ponce Lerú? ¿Qué le pasa a usted cuando aquí muchos chilenos están diciendo, oye, lo que Impuesto Interno dice que yo gano no lo ganaba, o yo gané mucho menos por la boleta? ¿Y qué pasa cuando paralelamente a este Impuesto Interno resuelve esta rebaja que tiene visos de histórica, ¿no? Macondiana, digamos, una rebaja macondiana, porque a uno cuando le hace una rebaja en cualquier cosa le bajan el 2%, el 3%, pero acá el hombrón se fue con una buena rebaja y quedó pagando 3 millones de los 300 y tantos millones que tenía que pagar. ¿Qué le pasa a usted como parlamentaria, María José? Sí, mire, dos cosas. Yo creo que son cosas distintas y efectivamente yo espero que eso nos busque inhibir, porque nosotros hemos sido muy exigentes en la bancada de la UDI en pedir que se restituya y que no exista este perdonazo. Y creo que las razones de la justicia tendría, yo no sé si la senadora Rincón lo hizo, pero pedirle explicaciones a la Corte Suprema, a la Fiscalía, son ellos quienes tienen que explicar o si la Fiscalía hizo o no hizo bien su pega investigando en este caso puntual que fueron montones de años. Claro, uno con la información que ve de afuera, dice, lo primero que se te ocurre decir es que injusto, pero creo que quienes tienen que dar explicaciones son los tribunales o la Fiscalía de si fue o no fue justo. Yo la consulta no la he hecho, no sé si la ha hecho la senadora Rincón, pero claramente más allá de que sea un tema entre privados, porque puede ser igual de sancionable, a mí lo que me preocupa es aquellos funcionarios públicos que lo recibieron. Preguntémosle a Heraldo si él ha investigado, pues si él sabe qué pasó en la justicia, qué pasó en la Corte Suprema, qué es lo que pasó con este dinero, porque a lo mejor si indagamos un poco más, el Estado le va a tener que pagar a Ponce Lerú una plata por... Bueno, Julio César, encantadamente después de tanto tiempo. Pero mira, a ver, aquí creo que hay dos problemas. En primer lugar, la entrega de ayuda de emergencia en tiempos extraordinarios. Para mucha de esta ayuda hubo muchas letras chicas, fue muy confuso, particularmente para que la ciudadanía pudiera saber a qué cosas podía tener acceso y tener derecho, porque fueron tantos IFES, cambió, después hubo apoyos para la clase media, este bono, después hubo las distintas modalidades de ayuda a las pymes. Había una enorme confusión, por lo menos que había que tener un doctorado para saber a qué se podía optar, y hubo confusión. Yo le dije varias veces al ministro de Hacienda que por qué no se entregaba ayuda de manera amplia y no focalizada, porque lo que necesitábamos era ayuda contundentes en tiempos extraordinarios, como lo han hecho otros países que entregaron ayuda a la ciudadanía sin distinción, incluso a personas que estaban empleadas para, entre otras cosas, reactivar la economía en tiempos de pandemia. Bueno, eso no se hizo y parte de esta situación se debe a esa perspectiva de querer focalizar y tener ayuda tras ayuda, correcciones y confusión. Ese es un punto. El otro, francamente, es el doble discurso, es el doble estándar. Yo creo que eso es lo que a la gente le indigna, porque Ponce Lerú es uno de los casos más recientes, pero yo quiero recordar que el Servicio de Impuestos Internos le dio un enorme perdonazo a Johnson's el año 2012, 125 millones de dólares en multas e intereses
por impuestos impagos. Entonces, esas son las cosas que yo creo que a la gente no le cuadran, y que entonces ahora se amenace con perseguir a estas personas que recibieron el bono de clase media, cuando el mismo Servicio de Impuestos Internos le entregó 125 millones de dólares que eran del fisco, producto del no pago de impuestos con las multas correspondientes y los intereses correspondientes. Entonces, ahí hay un doble estándar, y por eso que lo que tú mencionas allí, esto que circuló, claro, tiene algo de razón, porque, bueno, entonces quienes cometieron esta falta se les va a obligar a ir a clases de ética o a hacer trabajo comunitario. Ese doble estándar, creo yo, es lo que realmente resulta indignante. Esos estándares distintos. Bueno. Y bueno, respecto a este tema en particular, habrá que ver una solución que signifique que aquellos que pueden perfectamente devolver, yo he escuchado personas que han dicho, mire, a mí me llegó esto, estoy dispuesto a devolverlo, pero me parece que la inmensa mayoría probablemente lo hizo de buena fe, postuló a esto de buena fe. ¿Y por qué se le va a castigar entonces? Entonces, yo creo que hay que encontrar una solución salomónica en un caso, insisto, en que todavía estamos en situación absolutamente extraordinaria y debiera haber habido desde el comienzo más ayuda, como la que ha habido en otros países donde ha dado plata a cualquier adulto, independientemente de su situación económica. Vamos a seguir hablando de esto porque casi 2 millones de chilenos oficialmente están desempleados. La situación sigue siendo difícil, estamos en pandemia aún, en algunas ciudades hay rebrotes importantes. Hemos amanecido con una noticia muy, muy preocupante de una epidemióloga que dice haber sido incitada a dar datos falsos en los primeros meses, ¿no es cierto?, en la entrega de información. Vamos a conversar de todo esto. Se nos une Germán Codina, que ayer vivió un día de furia en la comuna con un ataque a la comisaría, la 20 comisaría, también en Puente Alto, desórdenes en el centro de Puente Alto. Vamos a conversar de todo, precisar que el perdonazo de impuesto interno fue a la tienda de Retail Johnson, no a Eduardo Cruz Johnson, como algunos ya están escribiendo en nuestras redes sociales. Hacemos el corte, volvemos con Germán de inmediato. Vamos y volvemos. Edición, estoy ya. Germán Codina está con nosotros. Germán, estábamos hablando de esta devolución de este bono, estos 500.000 pesos que tendrán que hacer los ciudadanos que o se equivocaron, o que no concordaron, o que no pudieron manejar bien el formulario, o que se avivaron. Hay distintas facturas de esta situación. ¿Qué le pasa a usted con esta devolución? ¿Qué le pasa con lo de Ponce Lerú, enganchándolo, que la gente lo ha enganchado precisamente? Y ahí inmediatamente meter el tema del segundo 10%. Dice el diario La Tercera que el presidente está preocupado. La inquietud de Piñera por pensiones y un segundo retiro de la AFP. Hay un completo informe en La Tercera, página 10. Como no soy Mauricio Israel, no se lo voy a leer, digamos, pero ahí está, le doy hasta la página a la gente, página 10 de La Tercera. Germán, por favor. Buenos días. Primero, agradecerle el contacto y Julio César, estás tocando temas que son cruciales para la ciudadanía hoy día, esto de los ciudadanos de primera y segunda categoría, pero soy un convencido que así como es grave lo de Ponce Lerú, también sería grave que simplemente comencemos a acomodarnos todos a hacer algo inapropiado porque hay algunos que quedan impunes en sus delitos o en sus acciones. Entonces, mal de muchos, como dice, ¿no es cierto?, el proverbio, consuelo de tontos. Creo que lo importante es que tenemos que construir una sociedad donde salgamos un poco de este dogmatismo de los papeles. Recordemos que, incluso aquí mismo dije antes, que creía que había que evolucionar hacia las confianzas, hacia un modelo más anglosajón y salir de la tremenda burocracia, porque todos nos quejamos, todos, y los de todos los colores políticos que estamos en pantalla, de que el gobierno central se demoraba mucho en llegar con las ayudas a los ciudadanos cuando se necesita. Entonces, la única manera de revertir que eso se demore tanto es que haya tanta burocracia y tanto papeleo para corroborar antes que cumples con los requisitos. Entonces, la vez que te dejan confiar en ti,
hay 400.000 personas que tratan de abusar de esa confianza. Creo que aquí no justifiquemos lo injustificable. Hay que devolver la plata y así como el Ponce Lerú y todos los demás, yo también creo que aquí lo que hay que hacer es que el Servicio de Impuestos Internos esté obligado por el Consejo de Defensa del Estado a defender el patrimonio fiscal. Me parece impresentable que a alguien se le bajen, ¿no es cierto?, por ejemplo, estas deudas de impuestos, ¿ya? Y resulta que nadie responde y el Servicio de Impuestos Internos puede de mutuo propio establecer esas rebajas. ¿A quién se le ha ocurrido que eso pueda ser así en cualquier democracia occidental desarrollada? El Servicio de Impuestos Internos tiene que perseguir el pago de los impuestos que corresponde. No puede ser que el Consejo de Defensa del Estado no se haga parte en una querella contra ese director del Servicio de Impuestos Internos que le permitió a alguien embucharse quién sabe cuántos millones de dólares. Entonces, creo que lo que hay que hacer es varios cambios de fondo y que el Servicio de Impuestos Internos no tenga esas atribuciones, que es incomprensible. Mira, yo como municipio, si no resguardo el patrimonio fiscal, el Consejo de Defensa del Estado me puede querellar. ¿Cómo no van a poder querellar entonces a un director del Servicio de Impuestos Internos que anda dando beneficios a diestra y siniestra? ¿Me entiendes? Por favor. Si ahí está la recaudación fiscal, ahí es donde está más que en ninguna parte. Germán Codina empezó calmadito y nunca lo había visto tan enojado, Germán, ¿ah? Está bien, me gustó esa faceta suya y eso que está hasta con eco. Está indignado hoy día el alcalde Germán Codina, que dice que precisamente... Es que estas cosas ya son las que están reventando la confianza de la gente, Julio César, ¿me entiendes? Ahí lo entendemos, Germán. Jimena, le toca a usted. Bueno, es que quiero agregar un tema más a lo que dice Germán, y lo saludo. Tú sabes que primero esto no es un tema entre privados, para aclararlo. Aquí el Estado tiene que meterse. Fíjate que todavía está pendiente de resolverse y aquí hay entre 31 y 44 millones de dólares que afectan a los pensionados de nuestro país, a los trabajadores de nuestro país por sus fondos de pensiones. Eso tiene que ver también con esta discusión. Entonces, ¿cómo no se va a indignar la ciudadanía? Insisto, que se mida con distintas varas a unos y a otros. Aquí, de verdad, tiene que entenderse que no puede ser que a los que tienen recursos se les trate mejor que a los que no tienen, porque esa es al final la lectura que hace la ciudadanía. Y el Estado tiene que ejercer las acciones y tiene que perseguir la responsabilidad de Ponce Lerú en la deuda que existe hoy día en esta materia, que además, insisto, está afectando a los fondos que están en la AFP. Pero ¿qué le pasa a usted, senadora? Se lo pregunto directamente porque... A mí me no, pero ¿qué le pasa a usted? Porque el señor Ponce Lerú se hace de Soquimich de esta tremenda oportunidad de negocio, ¿no es cierto?, esta manera, de una manera muy oscura, muy poco transparente, que está en varios libros, que lo voy a recomendar después, ¿no es cierto?, la historia de cómo se hace de esta minera siendo pariente de Pinochet, ¿no? Después conocemos de Ponce Lerú porque reparte a diestra y siniestra a todos los sectores políticos dinero, platas que no corresponden. Después, ahora vemos este perdonazo. ¿Qué pasa con el señor Ponce Lerú, senadora? ¿Tiene sale expedido? No sé. ¿Qué es lo que pasa con él? No entiendo por qué. ¿Qué es lo que ha pasado en esta situación? Porque yo creo que los ciudadanos dicen, bueno, ¿amigo de quién, digamos? A ver, está claro de quién era pariente, ¿no? Y cómo llegó a donde llegó. Y cuando uno revisa los contratos que se hicieron con Soquimich por parte del Estado, él tenía ciertas obligaciones respecto de resguardar el patrimonio de todas y de todos los chilenos en los salares. Y de hecho, así no fue, y hay varias investigaciones al respecto. Bueno, tú has nombrado que hay varios libros sobre este tema. Y creo que se le dejó hacer por muchos años. Y aquí hay responsabilidades compartidas de todos quienes estuvieron obviamente, los cargos de responsabilidad en todos los gobiernos en esa materia. Y creo que cuando tú miras, y estamos a puertas, ¿no es cierto?, de cumplir un año del 18 de octubre, cuando tú miras la indignación de la ciudadanía, y yo aquí no avalo la destrucción de nada,
sino que solo me quedo en la indignación de la ciudadanía, tiene que ver con esta rabia que expresa con tanta vehemencia y fuerza el alcalde Codina. Se trata de distinta manera a las personas y eso no puede ser y no podemos tolerarlo. A mí en lo personal me indigna, senadora, y lo he dicho en varios casos y en varias oportunidades. Senadora y diputada, pero es que ahí ese es el primer escalón, pero yo estaba introduciendo y dando inicio a un segundo escalón. Primero, ¿no es cierto?, el trato distinto, y segundo, que la clase política transversalmente deje que esto ocurra. Porque, ¿qué impide que el ciudadano común y corriente diga es que lo dejan hacer a esta persona porque les daba plata? Y como les daba plata, ¿no es cierto?, dejaron que hiciera lo que quisiera, incluso en democracia. No, a mí no me daba plata, pero a mí no me daba plata ni nada nunca. No estoy hablando... por eso, no lo digamos en general, por eso no quiero la clase política. Por eso no quiero particularizar. No quiero particularizar, pero daba plata. Y lo que pasa es que cuando se generaliza, Julio César, tú tiendes a meter a todos en el mismo saco. Es que por eso yo al menos creo que hay que tener claridad en esto. Por eso no quiero generalizar, ni particularizar, ni nombrar. Lo que quiero decir es, estoy tratando de interpretar a la ciudadanía, ¿no es cierto? Que sí generaliza, digamos. Pero quiero interpretar a la ciudadanía diciendo, sí, a lo mejor también lo dejaron transversalmente, que hiciera lo que quisiera, porque finalmente a algunos sectores, a algunos partidos, a algunas personas, que no son ustedes cuatro, les ponía financiamiento. Entonces, pasamos a un segundo escalón. Está bien, pero yo fui especialmente dura con Sokimich y muy dura con Sokimich en su minuto, y obviamente creo que esa es la conducta que uno tiene que tener. Lo mismo en el tema pesca, que después vimos todo lo que significó, ¿no es cierto?, y todos los negociados que hubo entre medio cuando me puso la ley. Y yo creo que no es bueno generalizar justamente por eso, porque vas desprestigiando a la política, y cuando tú desprestigias a la los destruyes al país y la democracia, y eso no es bueno. La política se ha desprestigiado sola, Jimena. Los medios no desprestigiamos a la política ni los periodistas. La política se desprestigia sola. Porque lo que trato de decirte es que Jimena, mi punto es otro. Es que no quiero discutir con usted porque nos estamos metiendo a todo el mismo saco. Y creo que creo que eso, María José, es el puntapié de inicio. Ni todos los políticos son correctos, ni todos los carabineros son malos, ni todos los... O sea, así partimos hablando para poderlo entender. Mi punto es otro. Mi punto es decir, ¿por qué estos personajes han llegado a lo que han llegado? Y ahí la gente sospecha, pues. Y dice, si hay este juicio, si financiaba partidos, si todos iban a la oficina de él, María José, si todos iban a él, entonces la gente sospecha. ¿Cómo vamos pudiendo blanquear eso, transparentar eso, diputada? Por el bien del país. Yo creo que la duda es que tú instalas es bastante razonable. Yo estaba recién leyendo acá algo que me imprimieron acá en el comité, y dice, no creo que se alcance a ver, pero dice: caso FQM, exdirector del Servicio de Impuestos, ¿se acuerda, don Heraldo? Michel Llorat acusa del gobierno, presiones del gobierno para detener investigación. La verdad es que fue un caso bien confuso, pero yo en esto creo que pastelero de tus pasteles. Acá, si hay duda, porque cuando la senadora o don Heraldo dice, bueno, nos indigna, no corresponde, más allá de eso, yo quisiera saber qué acciones presentaron ante la Fiscalía o ante la Corte Suprema para poder revocar una decisión así. Entonces, yo creo que no perdamos el foco, Julio César, porque efectivamente esa duda está instalada, y este Twitter que da vuelta ayer tiene que ver un poco casi como una vendetta, pero yo estoy de acuerdo con lo que plantea el alcalde. Es grave en ambas situaciones, y es gravísimo, sobre todo para los funcionarios públicos que no necesitaban estos recursos. Estamos pensando, Julio César, que hay gente que necesitaba estos recursos y que no les llegó, y que por eso se amplía, porque Heraldo tiene razón cuando dice había mucha confusión, había que tener un magíster. Es verdad, había mucha confusión porque el bicho venía creciendo y el Estado nunca había entregado esa cantidad de beneficios a tantas personas. Entonces se produjo esta confusión, y lo que hay es una
acto de fe con esta declaración jurada para poder cobrarlo. Entonces, por eso yo partí diciéndole, distingamos entre lo que hubo un error, o el clic, o que no entendió bien. Tiene que haber espacio también para el error y para reconocerlo, pero también de lo que fue un abuso. Y quiero poner el foco principalmente en aquellos que están en el sector público y que no han perdido su pega y que eventualmente lo podrían necesitar, pero hay gente que por algo se prioriza. Entonces, claro, se produce, yo creo que si hay dudas, si hay cuestionamientos de cómo termina este caso, que resuelve la Corte Suprema, que es un trabajo que hizo la Fiscalía, bueno, hagámonos esos cuestionamientos, pero eso no significa que existe un perdonazo masificado para aquellas personas que abusaron. Heraldo, sí, para las que pudieron cometer un error. ¿Sí o no al 10% a sacar segunda vez, María José? ¿Sí o no? ¿Yo? ¿Sí o no? Ojalá que no. Ojalá que no. Heraldo, ¿ha sido quizás la política muy laxa o la clase política muy laxa precisamente en tomar acciones contra estas personas, en dejarlas actuar y también preguntarle por el segundo retiro? Hacemos un pequeño corte. En 4 minutos estamos... Un esfuerzo muy grande, ¿ah? Gracias. Nos quedamos ahí con el secador de pelo. Heraldo Muñoz, el segundo retiro, y hablaba un poco quizás de la complicidad de la política por mucho tiempo para no ponerle mano dura precisamente a estos temas y finalmente encontrarse con lo que nos encontramos, con este juicio político prácticamente a las platas políticas de Soquimich. Bueno, mira, Julio César, yo creo que la complicidad se debe a que hay sectores empresariales como Ponce Lerú, que no son todos los empresarios, pero son algunos de ellos, que tienen mucho poder económico y poder político. Recordemos que el señor Ponce Lerú también recibió una multa de 128 millones de dólares por el caso Cascadas. Y sin embargo, se recurrió al Tribunal Constitucional. La multa fue de 1/3 de ese monto y el Tribunal Constitucional anuló la multa. Entonces, hay quienes tienen mucho poder económico y político y lo ejercen. Entonces, terminamos con una justicia para ricos y una justicia para pobres. No porque la justicia sea inherentemente desigual, no es eso. Es porque estos sectores que tienen mucho poder son capaces de contratar a los mejores abogados tributaristas. Tienen entonces una infraestructura que les permite entonces el salirse con la suya. Y eso es lo que indigna a la gente de a pie, que no ve que la justicia opera de la misma manera o que ellos no tienen los recursos para poder ir a la justicia de la misma manera que estos que contratan a abogados tributaristas. Y amigos economistas me dicen, los abogados tributaristas son los que más ganan en Chile. Por algo será, porque hay una cuestión también de que se pagan muy pocos impuestos por parte del 1% más rico en términos de impuestos a la renta. Geraldo. Y respecto al 10%, por favor. Mira, yo sería partidario de que no haya un retiro del 10% adicional. Ya hubo 1.900.000 personas, de las personas más vulnerables, que ya retiraron toda su pensión acumulada. Y ahora estaríamos entrando entonces a los sectores de clase media, particularmente mujeres y gente joven. Y a mí no me gustaría que eso ocurra y preferiría que el Estado se haga cargo de esto. Si la situación se sigue agravando de la pandemia, que haya... Le damos un minutito a Germán. Y una última cosa, Julio César. Hago un llamado a la movilización pacífica de aquí al 25... Lo hemos hecho hoy día, durante todo el día. Partimos con ese editorial, Heraldo, lo apoyamos. Partimos con ese editorial. Germán, un minutito para el 10%. A lo mejor retirar el 10% para pagar el bono en las 500 lucas. Para devolverlo. ¿Me estás preguntando sí, a mí? Sí, Germán, el 10%. A ti, Germán, que ha intervenido una vez menos. A ver, no, mira, yo lo del tema de las 500 lucas y todo eso, yo ya expliqué mi punto de vista. Creo que uno no puede justificar malas acciones porque otros las cometan. Por tanto, hay que devolver lo que corresponde y ponerse firme en el servicio de impuestos internos. Y con relación al 10%, creo que perfectamente, por ejemplo, gente que sigue cesante, personas que no les llegaron los beneficios, yo estoy abierto a analizarlo. María José, Jimena,
Les pido disculpas porque nos quitan 15 minutos por la braja, 17 minutos. 10 segundos. Ojalá, hablando de abusos, ojalá podamos conversar también de lo que está pasando en Valparaíso, que es gravísimo. Por supuesto que quería por lo menos dejar el tema instalado. Lo vamos a hacer.